sociedades que han logrado grandes transformaciones es que los cambios se generan a partir de los grupos de la sociedad civil, todos ellos bien organizados, y que exponen al mundo político las reformas bien puntualizadas que se necesitan. Y creo que es una continuación de lo que nos estaba explicando el doctor. Una publicación como el libro Arcoíris, tan claramente expuesta, es ya de por sí un logro en su conjunto. Sin embargo, me permito abundar en algunos detalles que me han parecido muy acertados. Por ejemplo, desde la línea de su índice y respectivo contenido, podemos darnos cuenta que este libro compila los argumentos jurídicos y filosóficos que sustentan la lucha por la no discriminación y la igualdad, principios base y están postulados en los derechos humanos. Estos principios que encontramos como tema transversal a través de toda la lectura del libro, en ellos se encuentran los postulados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y que prevén, me voy a referir específicamente a dos artículos. El séptimo, que nos dice: todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho de igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Por su parte, el artículo 12 de la declaración nos dice: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Por su parte, en nuestro contexto constitucional también tenemos un artículo que nos prevé precisamente la base de este libro, y es el tercer párrafo del artículo primero de la Constitución, que nos dice: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Sirvan los citados postulados como preámbulo a mi participación y permítaseme enseguida realizar un breve comentario con respecto a las tres principales líneas abordadas en el libro Arcoíris. Quiero comentar que algo que como maestra me pareció muy atinado y realmente facilita la lectura del libro es precisamente cómo está clasificado el libro en primero unos antecedentes, después algo que yo llamaría el corazón del libro, que es el diagnóstico, para llegar al final a las conclusiones. Y si se me permite la analogía, pues ya diría que es el cerebro del mismo libro, donde ya estamos haciendo propuestas concretas. En el antecedente, que es el primer apartado, se incluye la relatoría de los principios, de los principales acontecimientos en la materia, tanto a nivel global, nacional, como inclusive aterrizado en la normatividad o las actividades regionales. Que ello nos permite conocer el proceso evolutivo en el reconocimiento de los derechos, pues queda claro ahora que el Estado no nos otorga los derechos, por lo menos no los derechos humanos, sino no los reconoce. Y es muy importante toda esta parte porque nos está señalando esa evolución de esta, como le llamaba el doctor, lucha del colectivo, porque necesitamos realmente ver desde dónde nace el colectivo y cómo ha sido esa transición que ha tenido para darnos cuenta de la verdadera necesidad que tenemos de aterrizar lo que siento que en este momento ya todos tenemos en mente. Es decir, no hay ninguna duda de que debemos de respetar
respetar unos a otros, de respetarnos a unos a otros con igualdad. En este orden de ideas ha sido de mi especial interés la referencia que se hace con respecto a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, cuyo fallo favoreció a la identidad de género. Recuerdo a principios de año en las noticias cuando escuché esta buena nota en la televisión, porque regularmente solamente escuchamos malas noticias. Y bueno, ahí me dio mucho gusto ver que la Suprema Corte de Justicia, nuestro máximo tribunal, estaba realizando una decisión trascendental para la vida de los mexicanos. Considero que el hecho de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia en México hayan discutido en torno al derecho a la intimidad personal y planteado las posibles transgresiones al orden público y afectaciones a terceros, haciendo que la discusión se centrara en determinar si se podía o no de cierta información, dar cierta información a través de una nota marginal, y de hacerlo o no colocaría a los terceros ante el problema de seguridad jurídica para exigir el cumplimiento. Esto, como ya lo mencioné, representa un avance significativo en los exámenes de proporcionalidad que debe realizar nuestra Corte Suprema y que deben operar también en la búsqueda por la salvaguarda de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género. Para los que no hayan escuchado la nota, se trataba de una persona que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia defendiendo su derecho a que se respetara su intimidad con respecto a su nombre. Era una persona transgénero que ya tenía que hacérsele una acta nueva, pero al ponerle al margen su nombre anterior, eso de nada le iba a servir el acta nueva. Al contrario, en un momento dado podía complicarle su existencia cuando fuera a pedir algún trabajo o algún otro tipo de actividad, acción que él quisiera realizar. Asimismo, me resulta muy relevante un comentario que hizo un ministro de la Suprema Corte de Justicia, que es el ministro Cosío, quien durante el debate señaló que la persona solicitante no estimaba discriminatorio el que se hiciera la anotación en su acta originaria, sino, como ya lo señalé, que se hiciera la anotación en el acta nueva. Por lo que considero que los grandes esfuerzos emprendidos y relatados en el trabajo colectivo no han sido para su transgresión de derechos, sino para el reconocimiento de los mismos. Continuando con la lectura del libro, nos encontramos declaraciones, discursos, resoluciones, principios, datos estadísticos, campañas, reformas legales en la materia de discriminación y convivencia, estudios de opinión y otros acontecimientos son referidos o comentados. Todos ellos parecen responder a esa prioridad necesaria para prevenir todo tipo de conductas discriminatorias basadas en estigmas y desinformación. Este tema de desinformación lo estaba comentando antes de iniciar este importante evento con un candidato precisamente a diputado, y coincidíamos en que gran parte del problema, si no es que la totalidad, podríamos hablar de la mayoría del problema, es precisamente la desinformación, es precisamente el no conocer.